Bienvenidos seguidores de la agencia de noticias Prensa Perú Andahuaylas. En esta ocasión estamos visitando al candidato al Congreso de la República por el partido político Juntos por el Perú, doctor Edgar Villanueva. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la visita. Estoy a vuestras órdenes. Nuevamente nos acompaña usted en una contienda electoral. Hace poco estuvo usted candidateando al gobierno regional. Logró ocupar un puesto muy expectante en la provincia. Sin embargo, ahora lo vemos en esta contienda electoral para el Congreso de la República. ¿Cuáles son las intenciones políticas con respecto a esta candidatura, doctor Villanueva? Bueno, yo primero tengo que agradecer el respaldo que recibimos en las elecciones regionales. Quedamos en un tercer lugar muy meritorio. Fue una campaña muy intensa, muy bonita, con mucho criterio y con un programa muy sólido. Hoy estamos en este nuevo ejercicio democrático. He sido invitado, lo cual agradezco, por las fuerzas políticas que integran Juntos por el Perú. Son las fuerzas de izquierda, democráticas, con criterio amplio. Es un frentismo que lo que quiere es buscar solución a los problemas del país. Y se ha presentado en estas lides electorales cortas, agitadas, rápidas, pero fundamentales para la patria. Porque ese año y 4 meses que durará el ejercicio congresal serán cruciales. Avanzaremos hacia el bicentenario con solidez o con debilidad. Todo dependerá de la elección del pueblo, que es el que manda. Podríamos decir que este cambio de camiseta a Juntos por el Perú es un cambio conceptual de la política de Edgar Villanueva, entendiendo que usted anteriormente ha estado por partidos políticos más ligados a lo que es centro-derecha. Como independiente a mí me invitan a participar en una fuerza democrática. Yo asumo esto con mis propios criterios. En el caso, por ejemplo, de APP, yo con un equipo técnico al que agradezco, que está en la bancada y gente de Andahuaylas, armamos un plan de gobierno. Ese plan de gobierno no era de APP, era para la región de Apurímac, organizada desde la candidatura a la gobernatura. Es decir, asumimos el compromiso del partido en el sentido de su respaldo como estructura, pero tenemos nuestro propio programa. Ahora nos unimos con Juntos por el Perú porque coincidimos. Nadie se une con diferencias, se une con coincidencias. La lucha por la consolidación de la democracia, la lucha contra la corrupción, la lucha por la descentralización, la lucha por el desarrollo del mundo andino, entendido precisamente esto como un eje de descentralización, nos une a estas fuerzas de izquierda. Y siendo entonces aliados en estos temas, vamos a defenderlos en el Congreso si el pueblo nos favorece con su voto. Es un Congreso que va a tener un corto tiempo y que una de sus principales actividades va a ser terminar de sanear lo que ha dejado el Congreso saliente. Así es. ¿Cuáles son las propuestas que usted va a llevar? En lo que refiere, por ejemplo, al tema de la lucha contra la corrupción, nosotros pensamos que debe haber una vigilancia más cercana de los beneficiarios de las obras a través de participación con delegados en la preparación de los proyectos, en la gestación de los proyectos, en la elaboración de los expedientes, en las licitaciones y en la ejecución. De ese modo veremos que los interesados, es decir, los impactados, los beneficiarios, pueden controlar mejor a cualquier acto que pudiera presentarse como acto de corrupción. Eso tenemos incluso un proyecto de ley que está en mi Face. 2, en el tema de la descentralización tenemos que fijar cuáles son los lineamientos fundamentales para el trabajo de los gobiernos regionales. Acá hay un trastocamiento total. Los gobiernos regionales en Apurímac se han dedicado a suplantar o sustituir a los alcaldes distritales y provinciales. ¿Con qué? Con obras pequeñas, con obras de impacto distrital o provincial. Nosotros planteamos, a partir de la concepción de la transversalidad en la gestión regional, y mediante un proyecto de ley vamos a formular la necesidad que los gobiernos regionales hagan obras transversales, tanto en infraestructura, tanto en agricultura, tanto en educación, y no se dediquen a hacer obras dispersas como hasta ahora. Son los gobiernos locales, distritales y provinciales los que tienen que ejercer esas obras pequeñas. Los gobiernos regionales tienen que hacerlo a nivel transversal, es decir, si es interprovincial le corresponde al gobierno regional. Esto obedece al principio denominado de sustitución en las obligaciones por parte del gobierno regional. O sea, hacer una política subsidiaria correcta en lo administrativo.
Luego, vamos a proponer un proyecto de ley para que el gobierno nacional tampoco invada las competencias de los gobiernos regionales. Resulta, por poner un ejemplo, que en agricultura hay más de 5 programas nacionales que invaden los fueros del gobierno regional. Y esto no se puede sostener porque es un reabsorbamiento absolutamente arbitrario por parte del gobierno nacional que distorsiona la descentralización. El gobierno regional es un gobierno y es un poder subnacional conforme a la concepción y de acuerdo a lo que nosotros planteamos en la reforma constitucional del año 2002. Este tema de que los gobiernos regionales y los municipales suelen hacer obras casi parecidas, pese a que tienen diferente impacto político y social dentro de una organización territorial, parte de que esto lo aprueba Invierte Perú. Este gobierno ha hecho el cambio de lo que antes conocíamos el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIC, por Invierte Perú. Es decir, ¿tendría observaciones este proyecto de Invierte Perú? Nosotros vamos a cambiar el concepto respecto a la responsabilidad de los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque resulta que, por el principio, como digo, de subsidiariedad, el gobierno regional no debe abocarse a obras de carácter local, sino de impacto regional, o como decimos también, por ejemplo, biprovincial, ¿no es cierto? Si hay una obra, una carretera, o hay obras que tengan que ver, por ejemplo, con represamiento, que agarre desde Cotabambas hasta Chincheros, esas obras las tiene que hacer el gobierno regional. Las obras, por ejemplo, de carreteras, ¿no?, que tengan que ver en el ámbito departamental con el gobierno regional, eso lo hace el gobierno regional. Pero de ninguna manera hacer una carretera, por ejemplo, que vaya de un distrito a un anexo, ¿no?, o de un distrito a otro distrito. Eso le corresponde al gobierno provincial. Este chip, este concepto se tiene que cambiar. ¿Y por qué ha sucedido esto de la invasión de responsabilidades? Porque hay ese vacío. Ya hay ahora un trabajo con presupuestos multianuales. Ese trabajo que es positivo, porque se piensa en la obra a futuro, en obras sólidas, ¿no?, que puede pasar hasta los gobiernos regionales, porque son obras importantes. Sin embargo, le falta este principio, ¿no?, y esta herramienta de la transversalidad. Eso creo que complementaría muy bien esto, por eso lo vamos a formular como proyecto de ley. Ahora bien, hay otras cosas importantísimas en la arena de política, por ejemplo, la reforma política, por ejemplo, la lucha contra la corrupción en términos generales. Se tiene que reforzar lo que se ha avanzado. La reforma política es fundamental, empezando, por ejemplo, de la propia Constitución. ¿Hay que reformar la Constitución? Sí, hay que reformar en muchos aspectos. Esa Constitución ya está desfasada. Yo sostengo, por ejemplo, lo siguiente. Hay artículos en la Constitución que dan, por ejemplo, la famosa estabilidad, ¿no es cierto?, a las empresas. Eso estaba bien para los años 90 cuando no había inversión. Ahora tenemos un buen grado de inversión. Ahora no necesitamos ya dar esa gollería, digamos, a las empresas internacionales. El Perú puede muy bien sostenerse, como se sostiene en otros lados, a nivel de inversión, sin necesidad de esas gollerías. Voy a poner un solo ejemplo. No podemos mantener la liberación del pago del IGB a las empresas extractivas, ¿no es cierto?, en la etapa de exploración. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso se creó por el fujimorismo cuando no llegaba ni un sol de inversión. Ahora ya no. Hay que eliminar eso. Hay que revisar la famosa depreciación anticipada que afecta precisamente a la recepción del canon inmediato. Sí, hay que modificar eso también. Porque también esa es una ley de la época del fujimorismo. Ya esta etapa 2019 no tenemos por qué sufrir ese tipo de normas. Tengo una también que es fundamental y que se refiere al derecho a la pensión. No es posible que haya gente que ha dejado su vida 35 o 40 años trabajando para el Estado o para la empresa privada y reciban 400 soles de pensión. Esto es un abuso. Yo tengo un proyecto para usar el IGB de manera eficaz para ampliar la base tributaria y generar que por lo menos el primer año, si se aprueba ese proyecto de ley que tengo sostenido, las pensiones subirían a un mínimo. Es decir, no habría una pensión menor a 1.000 soles. Eso es también fundamental, porque hay que reivindicar a nuestra gente. Y por lo demás, creo que las otras leyes que son importantes de discutir pueden plantearse en el Congreso, pero esos ejes fundamentales son los que tienen que dominar. Y por el lado de la fiscalización, hay que generar un mecanismo para que los gobiernos regionales rindan cuentas al Congreso. No hay un mecanismo. Y eso ayude a transparentar la gestión y ayude también a impulsar las obras con mayor limpieza. Y otro tema que es básico en este terreno
es que, por ejemplo, los gobiernos regionales tengan mejores condiciones para el uso del Cano. Porque resulta que va a venir Cano a Apurímac, por ejemplo. Estamos hablando de más de 1.200 millones de soles anuales. Ese dinero tiene que ser usado en proyectos ya preestablecidos. Y para eso hay que darle un marco legal necesario, ayudar a nuestros gobiernos regionales y locales para que hagan un buen uso de ese recurso. Su mensaje final, por favor. Muchas gracias. Hay dos tareas fundamentales que ya están en camino. El ferrocarril, que va y está en estudio, el MTC ha promovido esto, va de Andahuaylas a Abancay, a Guimaraes y llega a San Juan de Marcona. Se está gastando 32 millones por estado. Pero ese ferrocarril no está integrando a Apurímac. Somos de la sugerencia y proponemos que las autoridades hagan suya de esta sugerencia, y he hablado con el gobernador regional, está de acuerdo el señor Lantarón. Tenemos que hacer un ramal que venga de Cotabambas, Grau y Guimaraes, de tal modo que haya realmente una integración apurimeña. Y dos, el gas de Camisea. El presidente de la República, como ejecutivo, ha planteado que en 2021 se reactiva el gas de Camisea. Y esto es fundamental para Apurímac. No podemos pensar en 2 provincias, Andahuaylas, Abancay, tenemos que pensar en las 7 provincias, porque el gas es una herramienta poderosa de desarrollo. Así que tenemos esas tareas de gestión. Así como fiscalizamos, aquí, así como podemos legislar si es que nos eligen, tenemos que hacer gestión por nuestro pueblo. Tenemos los hospitales, son 5 en Apurímac que tienen que activarse y desarrollarse. No podemos permitir eso. Tenemos el Juan Espinosa en Andahuaylas, que ya debe tener su presupuesto y debe empezar su obra el próximo año. O sea, tareas hay. Todo dependerá, obviamente, si nos dan la oportunidad. Yo agradezco esta posibilidad de llegar a la población mediante vuestro medio de comunicación. Finalmente, convocar a la población apurimeña que su apoyo vaya dirigido a Juntos por el Perú. Ese es nuestro símbolo. Vamos con Verónica Mendoza, con Juntos por el Perú, con Nuevo Perú, y marcar para Apurímac el 1. Gracias.